Estamos saludando con un Shabbat Shalom a aquellas personas que también se están bendiciendo en un día como hoy de lo que el Eterno nos ha regalado mediante la misbah de observar el séptimo día. Y bueno, para aquellos que no observan este bendecido día, pues desearles un bendecido fin de semana. Hoy de nuevo con vosotros porque ya diríamos que por necesidad. Hoy voy a traer un tema que me parece necesario y muy importante. El tema va a tratar sobre las personas que después de haber reconocido a Mashiach, después de estar en estas sendas maravillosas de la restauración de las raíces hebreas de nuestra fe, o no, han decidido renegar de los méritos salvíficos, expiatorios y redentores de nuestro Mashiach Yeshua. Una tendencia que va en aumento cada día más, no es nueva, la verdad es que no. Yo, al principio de los años 2000, llevo muchos años en estas sendas de restauración, en el 2002, 2003, por ahí, comencé a enfrentarme ya a personas que, habiendo reconocido a Mashiach, habiendo adentrándose en estos caminos, estas sendas de la restauración de nuestra emuná, decidieron renegar de Mashiach. O sea, es algo antiguo. Antes de eso, antes de yo conocer las sendas antiguas, también existía este tipo de tendencia, lamentablemente. Todos tenemos la opción personal de decidir nuestros caminos, nuestras decisiones, de escoger aquello que creemos y desechar aquello que nos parece incorrecto. Es un derecho muy respetable. Voy a empezar por eso, por ese punto, porque no es un tema de criticar la opción que unos han tomado de rechazar la mesianería de Yeshua basada en uno u otros argumentos. No vamos a profundizar en la validez o la fortaleza de los argumentos que le han hecho cambiar de opinión. No ese es el propósito del video. Porque el propósito del vídeo es saber cómo tratar a este tipo de personas. Fundamentalmente porque este tipo de personas tienen la tendencia, allí donde estén, sea en redes sociales, en lo personal cuando intercambiamos o lo que sea, en cualquier contexto esta persona tiene la tendencia de intentar que nosotros también escojamos la opción que ellos escogieron, la de rechazar a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro reconciliador con el Creador de todas las cosas. Y como las Escrituras dan pautas muy específicas sobre cómo tratar a este tipo de personas, qué hacer con ellos, como las Escrituras los definen también de manera muy específica y es muy fácil de identificarlos, pues yo creo que lo mejor que se puede hacer es ir a esas Escrituras que nos hablan, primeramente nos definen a este tipo de personas y nos hablan, luego nos aconsejan o nos ordenan, nos dan misbah, nos dan mandamiento de cómo actuar con ellos. Así que el propósito de este vídeo es precisamente eso, dar pautas de cómo no confrontarlos en su doctrina, porque no es nuestro deber, sino actuar en conformidad a lo que las Escrituras nos dicen que debemos actuar con respecto a este tipo de personas. Hoy día en las redes sociales pululan. Son muchos las personas que tienen el ministerio, entre comillas, de intentar hacernos tropezar, de demostrarnos mediante muchos argumentos, según ellos de mucho peso,
que Yeshua no llena los requisitos para ser el Mashiach prometido por los Nabim o profetas. Yo les digo una cosa, fuera de toda duda, los argumentos que hoy esgrimen el judaísmo ortodoxo o estos que se han vendido al judaísmo ortodoxo son fácilmente anulados. Según la palabra, según las escrituras, mediante las escrituras, cada uno de estos argumentos, aquellos que creen que son de mucho peso, maldición de Jeconías, la genealogía de Mashiach y muchos otros, pues son fácilmente refutables por la escritura y basándonos específicamente en el propio criterio judío. O sea, nosotros, los que conocemos de este tema más o menos, tomamos y escribimos los mismos conceptos judíos para demostrarle a estas personas que Yeshua sí es Mashiach. Y lo hemos hecho durante muchos años. Ya ese no es mi ministerio, no es ese mi enfoque. Antes sí. Pero hay personas que todavía se dedican a esto. El hermano Ariel Betancourt, el hermanito Gilberto, el mexicano, que también tiene una página con respecto a los antimisioneros, estos que han negado a Mashiach. Son personas que hoy día pues se dedican también a refutar a estas argumentaciones de estos sabios anti-Mashiach que han decidido creer en estas argumentaciones judías para negar a Mashiach. Porque todos, cada uno de ellos tiene esta característica. Todos esgrimen el argumento judío para rechazar a Mashiach. Todos. Y por lo tanto nosotros vamos al mismo argumento judío para confrontarlos. Bien, los que deseen conocer de estas doctrinas, mejor dicho, de estos argumentos que esgrime el judaísmo y los antimisioneros de hoy día, negadores de Mashiach, para no reconocer a Mashiach o por haber negado a Mashiach, les recomiendo de verdad a estos hermanitos, Ariel y Gilberto, que vayan a sus páginas, hagan sus preguntas y estoy seguro que van a encontrar muchos buenos argumentos allí con que refutar los actuales argumentos del judaísmo. Bien, dicho esto, vamos a lo que nos toca. ¿Qué es o quién es un anti-Mashiach? Eso es lo primero, porque algunas personas creen que el judaísmo, por confrontar la mesianidad de Yeshua, puede definirse como un anti-Mashiach. Y esto es un error. Según la escritura es un error. Existe un parámetro que define a los anti-Mashiach, que el judaísmo que no ha aceptado a Mashiach no lo llena, no lo cumple. Y por lo tanto no pueden ser definidos como anti-Mashiach. Anti-Mashiach entonces no es el judío, y vamos a verlo por la escritura, que hoy día no acepta Mashiach. Ni es el ateo que lucha contra el Mashiach, tampoco. Tiene que llenar un parámetro muy específico. ¿Quién es un anti-Mashiach o qué es un anti-Mashiach? Para dar respuesta a esa pregunta vamos a hablar mucho de Yohanan, el Shariat Yohanan, porque Yohanan es el Shariat que se introduce en este tema y que nos saca a la luz no solamente la definición de lo que es un anti-Mashiach, sino también cómo tratar a ese anti-Mashiach. Vamos a su primera carta, primeramente, capítulo 2, verso 18 al 22, para definir qué es un anti-Mashiach, en qué consiste un anti-Mashiach. Dice, niñitos o hijitos, es la última hora. Así como ustedes han oído que el anti-Mashiach viene en el futuro, porque hay un anti-Mashiach futuro, aún ahora, en los tiempos de Yohanan, y aún en nuestros tiempos, aún ahora ha llegado a haber muchos anti-Mashiach, del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora. Estamos en los últimos tiempos. Dice el verso 19 de la primera carta a Yohanan, capítulo 2. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran
de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y este es el parámetro que el judaísmo ortodoxo, que no acepta Mashiach, no llena. Para alguien ser definido o calificado o señalado como un anti-Mashiach, primero tiene que llenar este requisito o este parámetro: haber aceptado a Mashiach. Este parámetro es lo que, al negarlo, convierte a esta persona en un anti-Mashiach. Por lo tanto, ni un ateo, ni un judío que nunca ha aceptado a Mashiach puede ser definido como un anti-Mashiach. El que el judaísmo no acepte a Mashiach tiene su razón profética. La razón profética hallada en Romanos 11. Un endurecimiento que por causa divina y con un propósito divino le fue dado a este pueblo o a este judaísmo, con el fin de que nosotros los gentiles tengamos la oportunidad de sumarnos al pueblo escogido por el Eterno, bendito sea por siempre. Entonces, este endurecimiento que tiene el pueblo de Israel para no reconocer a Mashiach no los define o califica como anti-Mashiach. Anti-Mashiach es aquel que hubo reconocido a Mashiach y que luego lo niega. Esto, por favor, que quede claro, porque es importante. Son esas personas antimisioneras que hallamos en las redes sociales, en muchas quejilá mesiánicas, judías, o muchas completas. O sea, a veces no solamente son personas dentro de estas quejilás, son quejilás completas que niegan a Mashiach. Esos son anti-Mashiach. Sigue diciendo el verso 20. Ustedes tienen una unción del Kadosh. Todos ustedes tienen conocimiento de esta realidad. Les escribo no porque no conozcan la verdad de estas cosas, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira se puede originar de la verdad. Esto es un principio que nosotros debemos de amoldar en nuestras vidas, hacerlo nuestro. Reconocer que ninguna mentira se origina de la verdad. Ninguna. Y dice el verso 22 de esta primera carta a Yohanan, capítulo 2, dice el verso 22, a manera de pregunta: ¿quién es el mentiroso si no es el que niega que Yeshua es el Mashiach? Fíjense, este es el anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, la persona que salió de entre nosotros, que aceptó a Mashiach y que luego reniega de él, de que Yeshua es el Mashiach. Así que ya tenemos la definición de lo que es un anti-Mashiach y cómo hallar o señalar al anti-Mashiach. Hay que entender que según el Sharia Yohanan, este anti-Mashiach que ha negado a Mashiach no tiene al Padre. Y cuando comparamos al judaísmo o al Israel endurecido, esos sí tienen al Padre. O sea, son amados por causa de los padres. Aún el Padre los mira con agrado. Son parte del pueblo, en su condición endurecida, pero parte del pueblo del Eterno. Parte de nuestro pueblo. Parte del pueblo de todos aquellos que creemos en Yeshua. Yohanan, y aquí yo creo que es donde viene lo importante, ¿qué hacer con estos que niegan a Mashiach? ¿Qué hacer? Porque hay una diferencia. Nuestros testigos de Jehová normalmente utilizan esta carta, esta segunda carta que vamos a dar lectura ahora de Yohanan, en la cual vamos a citar para saber qué hacer con los anti-Mashiach. Los testigos de Jehová generalizan y utilizan esta carta para excluir o apartar a aquellos que han cometido pecados. Digamos que cayó en cierta inmoralidad sexual, o que robó, o que mató. Bueno, esas personas que son expulsadas de la congregación de los testigos de Jehová, se les aplica la segunda carta de Yohanan, esta que vamos a analizar ahora. Cuando realmente no es aplicable. Porque una persona que cae en un pecado por debilidad o por lo que sea, un pecado normal y corriente de estos que el ser humano lamentablemente tropieza y cae y comete, no puede ser catalogado la persona que cae en este pecado como un anti-Mashiach, porque no está negando a Yeshua como Mashiach.
No lo está negando, sencillamente tuvo una debilidad o cometió un error, un tropiezo. Tanto no es aplicable el principio que vamos a ver plasmado por Yohanan en su segunda carta. Si es aplicable la primera carta de los Corintios, capítulo 5, en el que se dice que, aquel que llamándose hermano, sea fornicario, sea adúltero, sea ladrón, sea esto, bueno, pues con él ni siquiera comer, o sea, no tengáis asociación con él. Los testigos de Jehová cogen esta para no transmitirle siquiera la palabra, o sea, para no dirigirle la palabra a un pecador, a una persona que ha sido expulsada de sus congregaciones. No es el caso, no aplica, vuelvo y reitero. Pero los testigos de Jehová, como nos tienen acostumbrados, tuercen las escrituras para aplicarlo en aquello que les conviene. La carta de Yohanan, la segunda carta de Yohanan, muy pocos tienen conciencia, a pesar de ser tan corta, es una carta muy corta, 13 versículos nada más, de que está enfocada única y exclusivamente para tratar el tema de los anti-Mashiach, de los que han negado de Mashiach, de los que una vez que reconocieron a Mashiach, reniegan de él, reniegan de sus méritos expiatorios, reniegan de sus méritos reconciliatorios con el Eterno. Sin embargo, la carta de Yohanan está enfocada única y exclusivamente en eso. Por eso vamos a darle lectura a casi toda la carta, para hacer énfasis en algunos versículos. Ya dije, es muy corta, 13 versículos, para hacer énfasis, ir haciendo énfasis y resaltar cosas hermosas que Yohanan nos regala en esta corta y resumida carta. Pero que se sepa, la carta está enfocada única y exclusivamente para tratar un tema, y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque con esto se nos da a saber que en el tiempo de Yohanan, a finales de su vida, que sabemos que Yohanan escribió sus cartas, incluso su Besorá, lo que conocemos como Evangelio de Yohanan, a finales de siglo, o sea, cercano al siglo 100, al año 100. Por lo tanto, para esta época, para estos años en que Yohanan ya era un anciano, vemos que estos anti-Mashiach habían proliferado y fue necesario de las cosas que escribió Yohanan, pues dedicar una carta específica para este tema. Y esa carta es la segunda carta a Yohanan. Dice el verso 1, el anciano Yohanan, a la mujer elegida y a sus hijos. Claro, la mujer elegida no es una mujer específica, es una mujer física. Está hablando de Israel. Está hablando de esa mujer de revelación que Yohanan también, Mashiach, les revela quién es aquella mujer. El anciano, a la mujer elegida y a sus hijos, a quien yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido esta verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y está siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y shalom de nuestro Elohim Abba y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, hijo de Abba, en verdad y en amor. Permaneced, y aquí viene la exhortación, permaneced en la doctrina de Mashiach. El cristianismo, por lo general, aquí suma un cúmulo todas las doctrinas que tienen que ver, que enseñó Mashiach, o que enseñaron los Shaliat, sus Shaliaim, sus apóstoles, cuando en realidad no. Está hablando de una doctrina, de una creencia muy específica, muy particular, en la cual desarrolla, dice, mucho me regocijé, en el verso 4, estamos leyendo el verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, mujer, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, porque no hay mandamientos nuevos, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos con los otros. O sea, está tomando el apóstol Yohanan el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo para aplicarlo, diciendo que no es un mandamiento nuevo, obviamente, está en la Torah, está en Devarim, amar a tu prójimo como a ti mismo, y que nos mantengamos en ese mandamiento. Que andéis, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros, y este es el amor, que andemos según su mandamiento, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis ido desde un principio. Y el versículo 7 ya nos adentra en el tema del anti-Mashiach. Después de exhortarnos a que cumplamos esta misbah basada en la doctrina de Mashiach, nos dice
el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anti-Mashiach. En la primera carta a Yohanan leíamos que el anti-Mashiach es aquel que negaba que Mashiach hubiese venido en carne. Este es el mentiroso, dice Yohanan en su primera carta, capítulo 2, verso 18 en adelante. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? Este es el anti-Mashiach. Y en el verso entonces, en la carta 2, en la segunda carta, perdón, de Yohanan, en el verso 7, dice que muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anti-Mashiach. ¿Qué hacer con ellos? ¿Por qué no tienen la doctrina de Mashiach? Porque la doctrina de Mashiach se basaba en qué? En lo que conocemos como Besorá. Que los cristianos dicen evangelio y que no se tienen ni idea de lo que trata. La Besorá no es más que la nueva noticia que se nos dio a conocer en el siglo I y que ya el judaísmo esperaba ansioso. Que el Mashiach que había sido prometido en la Tanakh había venido al mundo. Por lo tanto, este Mashiach redimiría a Israel. Esta era la nueva noticia, no buena noticia, como algunas personas creen que el término Besorá significa buena noticia. Una Besorá es sencillamente una nueva noticia. Puede ser buena o puede ser mala. En este caso, la nueva noticia de Mashiach es buena, evidentemente. Y esta doctrina es a la que se refiere, o sea, a que la Besorá, o sea, la nueva noticia se había dado a conocer al mundo. Y esta nueva noticia consistía en que el Mesías prometido por los Nabín había venido y por lo tanto ya Israel tenía un reconciliador con el Todopoderoso, nuestro Abba. ¿Qué hacer con estos anti-Mashiach? Dice el verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Por qué Yohanan dice no perdáis el fruto de vuestro trabajo? Eso lo vamos a ver luego comparando los versículos de Hebreos capítulo 6, 4 y 6. Lo vamos a leer seguidamente y vamos a analizarlo conjuntamente en este vídeo, comparándolo con lo que Yohanan nos está diciendo en su segunda carta. Reitero, verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Mashiach, que Mashiach vino en carne, y que Mashiach vino a este mundo, de que la promesa y profecía hecha a los Nabín ya se había cumplido en el primer siglo, en la persona de Yeshua, quien no se extravía y no persevera en esta doctrina, no tiene Elohim. Porque el que no tiene Mashiach, decía Yohanan en su primera carta, no tiene al Padre. El que no tiene Mashiach no tiene al Padre. Tanto aquí está diciendo lo mismo, con otras palabras y enfocándolo hacia otro tema, en cómo tratarlos. Allí en la primera carta, cómo definirlo, cómo saber quién era. Aquí es cómo tratarlo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Mashiach, no tiene Elohim. El que persevera en la doctrina de Mashiach, el que acepta que Yeshua es el Mashiach, el que permanece en esta doctrina, ese sí tiene al Padre y evidentemente también tiene al Hijo. Dice Yohanan en el verso 9. Ahora en el verso 10 es cuando dice, ¿qué podemos hacer con estas personas? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de que Yeshua es el Mashiach, de que las promesas y las profecías dadas con respecto a la venida del Mashiach, encontradas en el Tanakh, se habían cumplido en el primer siglo en la persona de Yeshua. No está hablando de más nada, no está hablando de esta doctrina, de aquella, de la otra, todas esas doctrinas que dice el cristianismo que es la doctrina del Mashiach. No. Está hablando específicamente de la doctrina, de la creencia, de la seguridad, de la convicción que tenían aquellos hermanos en el primer siglo, de que en Yeshua se cumplimentaban las profecías para que fuese señalado y calificado y definido como el Mashiach prometido a Israel. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa,
ni le digáis, dice esta traducción, bienvenido, o ni le dirijáis un saludo, dicen otras traducciones. Vamos a detenernos un poquito aquí, porque está interesante. Vamos a meternos en la mente de Yohanan, vamos a tratar de ser un poco hebreos. Vamos a ver cómo saludaban los hebreos del primer siglo. Y vamos a ver qué implica esto de que no lo recibáis en casa ni le digáis un saludo o no le digáis bienvenido. Bien, tengamos en cuenta, esto está hermoso porque los que intentamos escudriñar y profundizar en las raíces hebreas de nuestra emuná, nos hemos percatado de que el judaísmo del primer siglo en el que vivió nuestro Mashiach saludaba diciendo Shalom, paz. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sabemos eso porque cuando Mashiach envió a los 70, dijo, cuando lleguen a una casa y le digan Shalom, digan paz, y fuesen merecedores de esta paz. Cuando no fueran merecedores de esta paz, pues nada, sacudir los pies y listo. Y la paz que ustedes desearon, el Shalom que ustedes desearon a esa persona, volverá con vosotros. ¿Acordáis de ese pasaje? No tengo la cita específica copiada aquí en este pequeño apunte que tengo aquí. Pero seguramente recordaremos el pasaje muy fácilmente. Por lo tanto, ese relato nos asevera, nos asegura, nos indica que el judío, el hebreo, el israelita del primer siglo en el que vio Mashiach, saludaba con una palabra específica, Shalom. Y las personas hoy día no tienen en cuenta que cuando un hebreo deseaba a otro hebreo, un judío deseaba a otro judío, Shalom, no se estaba refiriendo a la tranquilidad esa a la que nosotros a veces asociamos el término castellano paz. Estaban aquellas personas judías cuando deseaban Shalom, deseándole a la persona a la que se lo deseaban, que la paz del Altísimo conviviera con él y con su casa. Detrás del saludo Shalom existe un deseo de que la persona a quien se le desea este Shalom sea partícipe del Shalom que solo el Eterno otorga. De tener una comunión, una intimidad, de que no exista problema de ningún tipo en nuestra relación con el Altísimo. Shalom, ten paz con este que está arriba. Tanto cuando una persona tiene Shalom, paz, con ese que está ahí arriba, estamos bien. No puede haber una bendición mayor que esa. Estar en Shalom con el Todopoderoso, con nuestro Creador. Y mirado desde la perspectiva de Yohanan, que también es un hebreo, es decir, no le digáis un saludo, o sea, no le digáis Shalom. Hay que tener en cuenta que lo que está diciendo no es que no le digáis la palabra, o sea, que no le digas, hola, ¿cómo estás? No es eso. Está yendo más allá, está yendo al campo espiritual. Entonces, cuando un anti-Mashiach viene a nosotros, en primer lugar, tengamos en cuenta que en el primer siglo la hospitalidad era un requisito. Recordemos como Yohanan mismo censura a Diótrefes y a otros por no darle hospitalidad a algunos que habían sido enviados por él. La hospitalidad es una cualidad del creyente. Por tanto, somos muy abiertos cuando de hospitalidad se trata. Y esa costumbre la hemos perdido bastante porque vivimos y procedemos de culturas diferentes. Pero en el judaísmo, en el Israel, en el pueblo del Eterno, la hospitalidad era el pan de cada día. Recordemos a Abraham. Enseguida pasaron dos personas. Espérate, no puedes pasar de aquí sin que tú llegues a mi tienda y te regocijes y te alimentes Eso es hospitalidad. Entonces, Yohanan está aconsejando que estos anti-Mashiach no les recibamos en casa, no le prestemos hospitalidad y no le deseemos el Shalom. ¿Por qué? Porque sabemos que el Shalom del Eterno no puede habitar en aquellos que han negado a Mashiach, porque si niegas a Mashiach, no tienes a Abba Kadosh, tienes al Padre.
a nuestro Padre Santo. Por lo tanto, eso es lógico, mirado y poniéndonos en la perspectiva mental del Shaliach Yohanan, que esté diciéndole o instando o exhortando en esta carta a que a estas personas no le demos la bienvenida ni le deseemos shalom. No pueden tener shalom. Tanto el primer requisito que yo trato de observar con estas personas anti-Mashiach no es dejar de saludarles, decirle hola. No es ese el caso. El caso es que en mi casa no se hospedan, en mi casa no tienen las puertas abiertas, y de mi boca, de mi mente, de mi corazón no va a salir el término shalom. Porque yo soy consciente de que shalom en sus vidas por haber llegado a Mashiach no tienen. No pueden tener shalom con el Creador porque han negado al Hijo del Creador. Dice el verso 11, ya que sabemos que lo que debemos hacer con estos anti-Mashiach. Porque el que le dice shalom o bienvenido, o el que lo recibe en casa, participa de sus malas obras. O sea, según el Shaliach Yohanan, el desearle shalom a estas personas, o el recibirlo en nuestra casa, darle hospitalidad, es participar de su obra inicua, que es, en este caso, haber negado a Mashiach. No es que sea fornicario, no es que sea adúltero, no es que sea ladrón, no es que sea un asesino. No. Es que la mala obra que ha tenido esta persona es que ha negado la sangre redentora de Mashiach, el medio por el cual el Padre redime y reconcilia a la humanidad con Él. Por lo tanto, a estas personas no se le dice ni shalom, ni se le da la bienvenida en nuestras casas. Esas son las pautas a seguir con los anti-Mashiach. Yo, lamentablemente, he tenido la experiencia muy personal de ver personas que no conocen de esto y, sí, no hay problema, vente para mi casa. Toma una cama, toma comida. No estoy diciendo que estas personas en un momento de necesidad no se le pueda ayudar. No estoy diciendo eso. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Estoy hablando en el ámbito de la comunión espiritual. No hay comunión entre nosotros y ellos. No la hay. Y eso debe quedar medianamente claro. ¿Por qué mencionaba Hebreos 6 minutos antes? Porque Hebreos 6 nos relaciona de cierta manera con todo lo que Yohanan ha dicho en su primera y en su segunda carta, que ya hemos leído y analizado. Yohanan 6.4 nos asegura de que hay personas a las que es imposible traer de nuevo el arrepentimiento. Es imposible. Dice el que escribió la carta de Yohanan, dicen algunos que fue Saulo, otros que fue otro escritor. Cualquiera que haya sido, dice que es imposible poder reconciliar nuevamente a ciertas y determinadas personas. Y esto está asociado estrechamente contra el pecado, con lo que se llama, se conoce dentro del mundo cristiano como el pecado contra el Espíritu Santo. Porque dice Mashiach que aquel que blasfeme o peque contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón. Por lo tanto, si es así, mediante ese pasaje que cita Mateo, de las palabras de Mashiach directas, estamos seguros de que hay un solo pecado, del cual no puede tener perdón. Y si Hebreos capítulo 6, verso 4 dice que es imposible que ciertas personas sean revivificadas, pues entonces tenemos que relacionar sí o sí el pecado contra el Espíritu Santo, del cual Mashiach hace mención, con esto que está escrito en Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, el cual nos dice la imposibilidad que existe de revivificar o levantar a aquellas personas que han caído en ciertos pecados. Una cosa lleva a la otra, es lógica pura.
Bien, ¿y cómo entonces relacionamos estos pecados de los que habla Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, con lo que Yohanan anteriormente nos ha comentado sobre la antimachía y las cosas que tenemos que hacer contra la antimachía? Bueno, es que la relación está en lo que dicen estos versos. Los voy a invitar a leer y a detenernos en algunos detalles. Dice Hebreos 6 al 4, porque es imposible que a los que fueron iluminados, ¿quién es la luz del mundo? Mashiach. Dice Yohanan también en el capítulo 1. La luz del mundo vino a este mundo. Mashiach es la luz del mundo. El Mashiach es la luz que ilumina el mundo. Por él y por medio de él fuimos iluminados. Con este error me acordé de un chiste con respecto al Papa. Llega el Papa. Es un cuento cubano. Mejor no lo hago. Dice, fueron iluminados y gustaron el don celestial. Ya sabemos que la luz del mundo es Mashiach. ¿Quién es el don celestial? También Mashiach. Aquel que se despojó a sí mismo siendo Elohim, estando en su condición de Elohim, se despojó a sí mismo, vivía arriba y vino y habitó entre nosotros. Ese es el don que el cielo nos concedió. No es el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh se menciona más adelante. Por lo tanto, el escritor de la carta hebrea no redunda, sino que va siempre dándonos características que siempre identifican a Mashiach o cosas otorgadas por Mashiach. Fueron iluminados con la luz del mundo, que es Mashiach. Gustaron del don celestial, que es Mashiach. Fueron hechos partícipes de la Ruach HaKodesh, otorgada por Mashiach. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim, interpretada por Mashiach. Y de los poderes del siglo venidero, revelados por Mashiach. O sea, es imposible que a los que gustaron y fueron partícipes de todas estas cosas, todas, están incluidas en Mashiach, de una u otra manera. Dice, es imposible que gustaran todas estas cosas, dice el verso 6, y recayeran, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Elohim y exponiéndolo nuevamente a vituperio. Por lo tanto, parece fácil crear un paralelismo en nuestra mente con respecto a aquel que niega a Mashiach y por lo tanto es un anti-Mashiach, con estas personas que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes de la Ruach, gustaron de la buena palabra de Elohim y de los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿De qué? De aquel que habéis considerado Mashiach, de nuestro Yeshua. Por tanto, es imposible a estas personas que reniegan de Mashiach revivificarlo de nuevo. Les voy a decir algo. En mi experiencia he conocido a muchas personas que han renegado de Mashiach, a muchísimas personas, congregaciones enteras, en mi país de origen, en Cuba, lamentablemente. Congregaciones numerosas, enteras, que negaron a Mashiach. En La Habana, uno de casi 100 miembros, en las Tunas de casi 30, que ahí las completan, negaron a Mashiach. Y de manera individual, conocí a muchísimas personas que negaron a Mashiach. Y he conocido a muy pocas, que una vez que negaron a Mashiach, hayan intentado regresar a Mashiach. No voy a negar la misericordia infinita del Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, del cual alabo, sirvo y glorifico en esta hora. No voy a negar la misericordia infinita de el Ser Supremo, nuestro Elohim. Pero la Escritura dice que es imposible revivificar a estas personas. Que hayan personas que tropezaron por causas que nosotros no conocemos exactamente, que hayan sido engañadas,
que no hayan estado muy firmes en la fe por uno u otro motivo, que su conocimiento haya sido escaso, etcétera, 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 que hayan negado a Mashiach y que luego sean perdonados, bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero basándonos en lo claro que nos ha sido el Sharia Yohanan y lo específico que es esta carta a los Hebreos, estos versículos de la carta de Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, yo lo veo un poco difícil para aquellas personas que, teniendo conciencia exacta de Mashiach, habiendo gustado de estas cosas de manera completa y la hayan negado, me parece muy difícil que se tenga misericordia de ellos. Por lo tanto, dos cosas para finalizar. La primera, tengamos claro que a un Mashiach se le trata de fuera a fuera. No es parte de nosotros. Es una persona que va a tratar por todos los medios de engañarnos a nosotros también, de desviarnos. Y eso implica que esa persona está deseando, aunque no lo reconozca, el mal para nuestras almas. Está llevándonos a la condenación, a la perdición. Está llevándonos o arrastrándonos a una condición en la que difícilmente podemos regresar, que es negar a Mashiach, nuestro medio de redención. Esa es la primera. Tratemos de evitarlos, de tratarlos fuera a fuera, con educación. No hace falta ser mal educado ni dejarle de hablar tampoco. Pero el llamado es tú para ellos, para acá, que somos de clases diferentes. Y lo segundo, tengamos en cuenta que la negación de Mashiach contrae riesgos demasiado grandes y que, a fin de cuentas, todos esos argumentos que nos presenta el judaísmo para que reneguemos de la emuná que ha sido sembrada en nuestros corazones, de la esperanza que hoy aspiramos a alcanzar, de la meta a la cual estamos seguros que llegaremos, esas personas intentan que no lleguemos a esa meta, que perdamos nuestra esperanza y que perdamos nuestra fe. Esas dos cosas, tenerla en cuenta siempre. Estas personas no son buenas. Y aunque de manera inconsciente lo hagan, hay que entender que detrás de su accionar existe un peligro de adentrarnos en un camino, en un mundo del cual difícilmente podríamos volver. Por lo tanto, afianzarnos en la fe de Yeshua como Mashiach es la mejor cosa que podemos hacer en estos tiempos en la que tantas personas están en todas partes intentando hacernos tropezar mediante argumentillos que, a fin de cuentas, son fáciles de refutar, aunque lamentablemente muchas personas caen en esos engaños. Que el Eterno les bendiga mucho, que este tema sirva de edificación y de bendición en sus vidas y que les permita definir lo que es un anti-Mashiach y cómo tratar a los anti-Mashiach. Que el Eterno les bendiga mucho. Nos estamos viendo pronto. Ya veréis.